Vamos a hablar con el ministro de Defensa de la República Argentina, con Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Marcelo? ¿Qué dicen? Buenos días para todos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, al margen de confundirme con la SACO, mi compañero de trabajo que hace internacionales, lo que quería era un poco tratar de conversar para... El, el, el sábado pasado nosotros hicimos una entrevista con el titular de CRA, con Jorge Chemes. Ajá. Y en medio de esa entrevista, yo creo que terminé, después lo hablábamos con los chicos acá del programa, y terminé, creo que me parece, como tratando de que dijese cuál era el nudo del problema que tiene el campo argentino con el peronismo. Y como me parece que al margen de ser ministro de Defensa y todos los cargos que ocupaste, sos un dirigente para mí que entiende toda la línea de lo que es el manejo de la Administración Nacional, me gustaría que escuches a Jorge, con mi pregunta incluida, qué es lo que contesta él, y a partir de eso hacerte una pregunta o que nos brindes una reflexión y después hablamos sobre cosas más específicas de la cartera de defensa que llevas a cargo. ¿Te parece, Agustín? Dale. Jorge Chemes, el sábado pasado. Y después de tantos años, Jorge, y bueno, terminando siendo el titular el presidente de CRA, ¿por qué considera que los jugadores más importantes del sector, cuando tienen que tomar decisiones políticas, aborrecen al peronismo, aborrecen al kirchnerismo, cuando tal vez en esos años, con sus más o con sus menos, fueron mucho más estables en sus economías y en sus formas de llevar adelante el comercio, que en estos 4 años de samba loca al cual nos arrastró la administración de Mauricio Macri? ¿Hay algo más allá? ¿Es una cuestión netamente ideológica? ¿Es yo voto algo que no vota mi peón? No, mire, si el sector agropecuario siempre estuvo cuestionando a los gobiernos, si se puede decir, peronistas, es porque las medidas que han venido desde el peronismo siempre estuvieron en detrimento de lo que es la producción agropecuaria. Si hacemos historia, podemos ver claramente que la mayor carga impositiva se produjeron en los gobiernos peronistas. Y la verdad es que no hay ninguna cuestión ideológica. Hay una cuestión de que se castiga al sector que más recursos le generan al país, que es un sector muy dinámico, un sector que reacciona ante cualquier estímulo. Entonces creo que es más que político o ideológico, es una cuestión de sentido común. Bueno, Agustín, Jorge Chemes nos decía eso el sábado pasado y me parece que ellos terminan descargando en la cuestión impositiva, pero a su vez no se dan cuenta que son el sector que evidentemente es el más pujante, y quería una reflexión como dirigente peronista, como dirigente que ha tenido durante el conflicto del campo una situación muy importante y bueno, hasta tuvo daños en lo que fue esa tirada de huevos, bueno, todas las imágenes que recordamos. No sé, ¿qué te parecen las palabras de Jorge Chemes? Me parece que es mucho más complejo, ¿no? Yo creo que hay una mirada en donde ese sector de la sociedad se sigue reflejando, digamos, ¿no? Que es la Argentina granero del mundo, que es una mirada preperonista, es un país preperonista, es la idea de que el campo es el sector que más produce riqueza en la Argentina, que la Argentina tiene que ser un país proveedor de alimentos, no tiene que ser un país industrial. Es una mirada, cuando uno habla con algunos de ellos, es una mirada de decir, bueno, la industria es una industria claramente deficitaria, por lo tanto el campo termina financiando esos sectores industriales. Bueno, es una mirada para un país con mucho menos gente, y que obviamente el acceso del peronismo al gobierno ya en 1946 modifica la estructura social de la Argentina, digamos, ¿no? Entonces hay una Argentina con movilidad social ascendente, con incorporación de los trabajadores, con los trabajadores participando de la renta. Bueno, nada de eso, y eso va en una mirada, un país industrial, un país que fomenta el desarrollo, la ciencia, la tecnología, y bueno, y esto no coincide necesariamente con esa mirada preperonista, digamos, Sí, ¿no? hay también... De la Argentina granera, de la Argentina granero del mundo, de la Argentina que producía carne y trigo. Bueno, eso está en la cultura de muchos, digamos, ¿no? Después, bueno,
uno puede decir, bueno, el peronismo, Perón, estableció el estatuto del peón rural, Perón creó el IAPI como forma de administrar el comercio exterior, pero también el peronismo fue el que le entregó las tierras a la mayor parte de los que hoy son hijos, nietos de aquellos que se les entregaron las tierras en el sur de la provincia de Santa Fe, impulsados por Federación Agraria Argentina. Me parece que es una cosa mucho más compleja. Sí, En el gobierno de sí, que sea derecho de exportación, sí o no. De Onganía con Krieger Bacena había retenciones. Claro. Y seguramente los dirigentes del sector agropecuario, me recuerdo alguna imagen de Onganía recorriendo la sociedad rural aplaudido, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es una cosa mucho más complejo. Los niveles de retenciones que existen hoy en la Argentina son los niveles de retenciones que dejó, por ejemplo, el gobierno de Macri. Claro. No hay demasiada diferencia. Me da la idea que tiene una complejidad distinta. Me parece que además de los sectores económicos es un sector económico que tiene tirria a la intervención estatal, que es claramente promercado, y esto no es solamente en la Argentina, ¿no? Bueno, estos sectores... hace 4 años atrás los farmers le dieron el triunfo a Trump. Claro. En Francia están con Jean-Marie Le Pen. Sí, uno va viendo, y bueno, el apoyo que tuvo los sectores agropecuarios, claro, justamente Bolsonaro. Entonces es una cosa mucho más compleja que nosotros tenemos que admitir. La complejidad, fíjate, bueno, quisimos participar de la cuestión de Vicentín con la idea de rescatar la empresa, con la idea de poder pagarle a los deudores, que la empresa siga produciendo. Además, recibimos críticas del sector en forma unánime, inclusive de los que eran acreedores de Vicentín. Ahora se están movilizando, ahora que no estamos nosotros, se movilizan los acreedores de Vicentín para exigir, para ver de qué manera pueden cobrar sus acreencias, digamos, ¿no? Quería ir un poco hacia ahí, Agustín, porque en ese corte de audio, en las declaraciones que nos dio Chemes, él para mí toma como un dejo un tanto victimizante, diciendo, bueno, nosotros somos el sector más pujante y al final nos suben siempre los impuestos, el peronismo arremete con nosotros a nivel impositivo. Y en las manifestaciones que se dieron el 8N, las otras manifestaciones anteriores, ciertos sectores que están muy ligados a estas políticas conservadoras, a políticas que tienen que ver con no entender la pandemia desde un costado colectivo, sino más bien siempre la puja desde yo como individuo voy por arriba del resto, siempre están ligados con, salgo a manifestar, con la bandera argentina. Y la bandera argentina va a todos lados, y la bandera argentina es como que me pone a mí que soy más argentino que otro, este lema de el campo es Argentina, bueno, todas esas cosas que tienen que ver con una visión que está muy linkeada con lo que sería la derecha liberal o la derecha conservadora dura. Lo que quería era, como ministro de Defensa, ¿qué pensás de esta utilización de la bandera todo el tiempo de estos sectores como diciendo, bueno, nosotros somos más argentinos que ustedes? No lo relativizo, pero tampoco le doy demasiada trascendencia. Me parece que es una estrategia comunicacional. Eso lo hicieron en el conflicto de la 125, se quedaron con la bandera ellos, digamos, ¿no? Esto fue así. Esta idea de que todos somos el campo, ¿no? Esta sensación de que todos defendemos al campo, pero el campo es de alguno de ellos nomás, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que sí, es una estrategia, pero la realidad es que está distorsionada inclusive desde el punto de vista comunicacional. Yo no tengo hoy la matriz de recaudación impositiva actualizada, pero en algún momento los ingresos del Estado son primero por IVA, segundo por impuesto a las ganancias, tercero por aportes patronales, por los aportes patronales, cuarto
por cuarto recién derechos de exportación, de la cual una parte importante son las retenciones del campo, y quinto, en ese momento que tenían en la cabeza el impuesto al cheque. Sí, bueno, me parece que es esa la situación, digamos, ¿no? Bueno, hay que trabajar mucho. Nosotros tenemos que ser conscientes de esta situación. También hay que ser conscientes que no es el mismo campo que teníamos hace 30, 40, 50 años atrás. Hoy son sectores que manejan paquetes tecnológicos, que investigan permanentemente, que logran mejora de rendimientos en base a la ciencia. Los productores agropecuarios hoy son todos ingenieros agrónomos, han estudiado, se capacitan. Bueno, es un sector dinámico de la sociedad, de la economía argentina, sin ninguna duda. Y tienen una carga ideológica, obviamente, fuertemente en contra nuestro a priori. Claro. Digamos, a priori, por las dudas, están en contra del movimiento nacional y popular. Sí. Ahora bien, nosotros como espacio político tenemos que aspirar permanentemente a tener una interlocución con ellos, sobre todas las cosas, a que nuestro mensaje pueda ser escuchado, aunque sea en silencio, ¿no? En algún momento, porque bueno, quizás de aquel debate sobre la 125, me parece que sin ninguna duda nos quedó como que se levantó un muro entre nuestro espacio político y el sector agropecuario. Bueno, y eso hace que ni siquiera te escuchan. Entonces hay que tratar de lograr que nos vuelvan a escuchar y que vuelvan a escuchar las palabras que uno pueda expresar y las ideas que uno puede llegar a tener. Inclusive a veces cuando también ellos están muy condicionados, ¿no? Los dirigentes, digo, porque a veces cuando te sentás con ellos, las diferencias son más cortas de las que después se terminan en términos públicos. Ahora, también tienen que responder a su público, ¿no? Agustín, cuando usted estuvo en el gobierno de Néstor Kirchner, la oposición de este país estaba como un tanto diseminada, atomizada. Y en ese momento el presidente Néstor Kirchner, desde mi punto de vista, ha hecho una gran presidencia, recordada por muchos argentinos, que después, bueno, revalidó Cristina con sus presidencias. Lo que quería era, bueno, tratar de ver y de pensar con usted si ahora, que también la oposición está no atomizada, pero como en ese momento, pero sin falta de líder claro. Si en aquel momento a Néstor Kirchner, yo creo que primero si usted cree que le sirvió o no ese contexto político, y si usted cree que ahora esta falencia de no tener un liderazgo claro por parte de lo que sería Juntos por el Cambio, le serviría a Alberto Fernández para llevar una mejor administración del país. Yo creo que fueron situaciones distintas. Está claro que la oposición durante el gobierno de Néstor y durante todo el primer gobierno de Cristina, digamos, era una oposición fuertemente desperdigada. Como yo digo, una oposición en fuga. Una parte además se había ido en el helicóptero con De la Rúa en 2001. Sí. Recordemos que la elección del 2011 de Cristina, que Cristina gana con el 54% de los votos, segundo ingresa Wiener con el 17% de los votos, 37 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Hoy me parece que es una situación distinta, diría inédita en el tiempo reciente, porque salvo cuando uno ve la composición de la Cámara de Diputados, salvo la Cámara de 1983, en un país absolutamente polarizado entre peronistas y radicales, la composición hoy es muy similar. Tenés, no en términos de partidos únicos, sino en términos de coaliciones. Podríamos decir que no estamos frente a un bipartidismo, pero estamos ante un bicoalicionismo, por decirlo de alguna manera. Y es cierto que no aparece una disputa por el liderazgo único de la oposición hoy. Pero también es cierto que cuando yo comparo esta oposición del 2020 que tenemos nosotros con lo que fuimos nosotros en el 2016, un año después de haber perdido, están mucho más compactos de lo que fuimos nosotros como oposición. Claro. Nosotros en el 2016 estábamos mucho más desperdigados, digamos, ¿no? Había dirigentes del peronismo que estaban más preocupados en hacerle oposición a Cristina que en hacerle oposición a Macri. Entonces, y esto hoy no sucede, Juntos por el Cambio.
están, tienen diferencias, las expresan a las diferencias, tienen matices, pero están juntos. Y no creo que haya una expresión electoral dividida en las elecciones del año que viene. También es cierto que a diferencia sobre todo del segundo mandato de Cristina, también hay una situación inédita ahora, que la actual oposición tiene de responsabilidad, estuvo gobernando hasta hace 10 meses atrás. Claro. Entonces, cuando Macri era opositor a nosotros durante el gobierno de Cristina, Macri decía, yo no tuve la oportunidad de gobernar. Entonces, era más fácil articular un discurso opositor. Ahora, cuando los opositores hablan acá en la Argentina, es decirle, escúchame, estuviste hasta hace 10 meses gobernando. Nosotros estamos gobernando porque ustedes no pudieron, no quisieron o no supieron resolver los problemas que tenían los argentinos, si no, te seguirían gobernando ustedes. Agustín, esto es distinto, ¿no? Agustín, pero si Alberto intenta llevar a la práctica una de esas certezas de la carta de Cristina Fernández, en donde pide un llamado al diálogo y esas cosas, nosotros recién un poco al comienzo del programa hablábamos de una cuarta certeza, ¿no? Que era ese pedido de reunión a futuro, una cuarta certeza imaginaria. ¿Usted considera que también, porque los llamamientos siempre se hacen desde el gobierno, en algún punto el análisis que yo decía es, bueno, le va a terminar apurando en esa búsqueda de liderazgo los tiempos a la oposición? Porque si Alberto Fernández toma de por sí, decir, bueno, a ver, voy a llamar al diálogo, definir algunos puntos con ellos, también les estás como un poco marcando la cancha a la oposición, porque ellos dirían, bueno, a ver, ¿a quién mando, no? Porque son tantos, o sea, no voy a nombrar, pero son muchísimos, y si crees que eso puede llegar a suceder en el pensamiento del gobierno, si crees que es conveniente, y bueno, también yo hago hasta una lógica tiempista electoral, ¿no? Siempre desde oficialismo y oposiciones, una estrategia, bueno, del propio trabajo de análisis periodístico, ¿no? De posturas discursivas. Pero ¿pensás que eso puede llegar a suceder? Bueno, lo primero que quiero decir, no me corresponde a mí hablar en nombre del gobierno en este tema, digamos, no, esto será una decisión del presidente cuando el presidente lo considere oportuno, si lo considera oportuno en algún determinado momento. ¿Qué es lo que pienso yo? Pues de varias de las cosas que vos reflexionabas. Primero, este gobierno y el presidente tiene una convicción ideológica en la búsqueda de diálogo y búsqueda de consenso. Esto lo va a intentar seguir haciendo en las oportunidades que se les presente. La realidad que es así. Alberto es un hombre de diálogo, es un hombre de búsqueda de acuerdos y de consensos en términos de vida política argentina. Lo hizo siempre y lo hace ahora como presidente. De hecho, cuando yo fui presidente del bloque opositor, a mí no me invitaron nunca a dialogar con el presidente. Alberto debe haber tenido 3 o 4 veces reuniones con los presidentes de los bloques parlamentarios, escuchándolos, analizando con ellos, con los gobernadores opositores, permanentemente, y con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, permanentemente tiene diálogo y tenemos acciones en conjunta que las llevamos adelante, y que en el caso mío en el Ministerio de Defensa he trabajado muy bien en todos los distritos del país, incluyendo aquellos distritos que son manejados por dirigentes opositores. Tercera reflexión. Yo creo que sería bueno que la Argentina amplíe sus bases de acuerdos, su caudal básico de acuerdo democrático, y que por sobre ese núcleo básico de coincidencias, aparecerán las lógicas diferencias políticas que hacen a la democracia, pero yo creo que claramente que sería bueno que tengamos acuerdos democráticos mucho más amplios que los que tenemos ahora. El que propone Cristina es claramente uno de ellos. Cristina como presidenta sufrió la bimonetización de la economía argentina, lo sufrió Macri y lo sufrimos nosotros. Ahora, digamos, ¿no? Así que entonces es un hecho que pareciese que es transversal a todos los espacios políticos y que podríamos lograr niveles de acuerdo o de consenso como para tratar de trabajar en forma conjunta. ¿En qué queda, Agustín, el tema de los aviones caza FA-50 que tiene componentes británicos? Era una gestión que había comenzado
el ex presidente Mauricio Macri. Bueno, hay un embargo de armas de los británicos hacia la Argentina. ¿Cómo puede avisorarse la salida de esa no compra hasta ahora de casas por parte de Argentina a Corea del Sur? Bueno, como vos decís, esa era una gestión que empezó el gobierno de Macri, que la discontinuó en el 2018-2019. Cuando nosotros volvemos al gobierno y asumimos el Ministerio de Defensa, hay una comunicación de la empresa CAI con nuestro embajador en Corea, el embajador Bastuz, que nos pide reanudar las conversaciones. Yo advierto, el jefe de la Fuerza Aérea también lo sabía, digamos, ¿no?, que ese avión tiene 5 o 6 componentes británicos y que los británicos siempre nos bloqueaban. Nos pasó con los Gripen suecos, nos pasó los Gripen que finalmente terminó comprando Brasil. Nosotros en el 2015 intentamos tratar de generar un escenario de complementación con Brasil, pero no pudimos, justamente porque Inglaterra se había opuesto. Pero bueno, empezamos el diálogo y si bien no teníamos nada escrito, la empresa siempre nos transmitía que estaban en condición, que ellos iban a resolver el problema. No decían cómo, o si suplantaban los componentes británicos por componentes hechos en otros países, o bien porque iban a lograr sortear la traba de exportación que iban a poner los británicos. Bueno, obviamente que no sucedió lo que decían que iba a suceder, y finalmente lo que generaron fue lo que apareció la comunicación de la empresa CAI, diciendo claramente que interrumpían el diálogo producto de esto que estamos hablando. Claro. Lo que nosotros tomamos la decisión en ese momento, y yo lo consulté con el presidente para publicarlo, porque la verdad es que los ingleses hay que tratar de sacarlos de la zona de confort, porque ellos cuando dialogás con ellos, cuando analizás con ellos, lo que inmediatamente tratan de minimizar cualquier tipo de situación y decir que estamos en una nueva etapa. Bueno, la verdad es que parece que para ellos la guerra todavía no terminó y sucedió hace 38 años. Así que yo no veo que se pueda resolver por ese lado. Bueno, la Argentina en algún momento tiene que comprar casas interceptoras supersónicos, porque dejamos de tenerlos cuando dimos de baja los Mirage, los dejamos de fuera de servicio. Bueno, habrá que ver la oportunidad que se parezca. No es una inversión pequeña, ¿no? Siempre es una inversión importante eso. Agustín, la última. El general retirado Ernesto Bossi, en la carta que le envía, habla de la reunión que querían llevar adelante para pensar a futuro. Y en un momento habla de quejas por salario. Y yo después, preparando esta entrevista, digo, pero ¿cómo puede ser quejas por salario si la cartera que lleva Agustín al frente, que es la de defensa, ha generado una regularización de los saberes del personal militar, que hacía un montón de tiempo que era un reclamo que pedían nuestras Fuerzas Armadas, y después esta persona viene a decir que eran quejas por salario, la supuesta reunión que querían llevar adelante en esta también supuesta mesa de enlace militar? ¿Cuál es la reflexión de todo el episodio este? Primero la reflexión del salario, digamos, ¿no? Porque me parece que además ese párrafo, además de descontextualizado, es profundamente injusto, porque el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo fiscal y lo está haciendo, lo va a seguir haciendo, para resolver un tema de 30 años, que era que los militares cobraban una parte, el militar en actividad cobraba una parte de su salario como suplemento no remunerativo, por lo tanto no computaba a la hora de los saberes del personal retirado, y ese era un reclamo histórico del personal militar que el presidente resolvió. Bossi debe haber cobrado en octubre 50.000 pesos más de retiro de los que debe haber cobrado en el mes de septiembre, porque a partir de octubre empezó a aplicarse el 100% de los saberes del blanqueo del personal militar. Los militares allí, de haberes brutos que estaban en la foto, cobran entre 230 y 200.000 pesos. Entonces no me parece que en la situación, un haber de retiro entre 230 y 200.000 pesos, no me parece que sea un escenario como para quejarse en la situación en la cual vive hoy la Argentina, en la cual hoy está en la Argentina, ¿no?
¿Qué es lo que creo que intentaron hacer? Intentaron construir una conducción militar paralela, ¿no? Intentaron presentarse como una manera de expresar el pensamiento militar, el pensamiento de lo que ellos llaman la familia militar, independientemente o por afuera de lo que expresa la conducción democrática que tienen las Fuerzas Armadas, que es la conducción que elige el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación, que los argentinos elegimos por voto directo cada 4 años. Este fue el intento. Sí. Intento armado con un jefe político que era Bossi, que es Bossi, con un financista principal, que es la Sociedad Militar Seguros de Vida, que es una de las mutuales más importantes de la Argentina, tiene el 50% de los depósitos en pesos de las mutuales, de la totalidad de las mutuales de nuestro país. Bossi fue presidente durante muchos años de esa mutual. Es un conspiró en el 2004 contra Néstor Kirchner, estuvo cuando se fue del ejército en la CIDE de Santibáñez, estuvo en el staff de Santibáñez durante el gobierno de Fernando de la Rúa, así que sin duda que no me gustaría tener para ganar ese pasado, ¿no? Pero bueno. No, bueno, sin duda que no merece estar, que es una expresión o una forma inadmisible con nuestro sistema democrático. Entonces, el pensamiento militar en la Argentina, la mirada militar en la Argentina la expresan los jefes de la fuerza en actividad y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Esto es claramente así. Por suerte, bueno, debut y despedida se desarmó en menos de 24 horas. Las mutuales que estaban allí representadas entendieron que no tenían nada que hacer allí, digamos, ¿no? Porque tienen un rol, es importante el mutualismo militar y cumplen una función destacada, digamos, ¿no? Sobre todo en la atención del retirado, pero no tenían nada que hacer en una operación política de esas características y después de, quizás, y también, bueno, la posición muy dura de nuestro gobierno a través de mis expresiones y del propio presidente, nos llevó a mucho reflexionar que no era el paso que tenían que dar, digamos, ¿no? Bueno, Agustín, no queremos hacerle perder más tiempo. Quedó lo del FONDEF, lo del Fondo Nacional de la Defensa, que es importantísimo para nuestro país, la reactivación de equipamiento, reequipar las Fuerzas Armadas, el plan que seguramente están llevando conjuntamente con el Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con la organización de la vacunación y la logística ante el COVID. Y por mi parte, bueno, Agustín, pasan los años, agradecerte. Nosotros siempre recordamos que ese primer programa que tuvimos allá por abril del 2015, a 2 días de Malvinas, del 2 de abril, te llamamos y en un programa que no conocías dijiste, bueno, dale para adelante y bueno, siempre te tenemos presente por eso, así que hoy nuevamente Ministro de Defensa de la República Argentina, te mando un abrazo y buen fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes, adiós. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el Ministro de Defensa de la República Argentina, el ingeniero Agustín Rossi.